Bueno, pues damos comienzo a este conversatorio. Es un ciclo de entrevistas que realizamos con los músicos, los rockeros de la década de los 60 y pues hemos ya platicado con varios de los que fueron pioneros dentro del rock oaxaqueño de la década de los 60 y en esta ocasión pues aquí en Sal y Fuego tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Víctor Martínez, que no es la primera vez, siempre que nos reunimos salen pláticas muy interesantes en torno a la música y sin embargo en esta ocasión es algo en donde vamos a partir del libro que recientemente presentamos hace un mes, casi que se presentó la radiografía del rock de Oaxaca y en el cual pues vienen esas historias tanto de los personajes, de los grupos, los sitios, la radio, el cine, la prensa, cómo manejaban el tema del rock o del agogó, como era conocido en la década de los 60 y en ese sentido para ahondar un poco más en el tema que si bien ya viene en el libro, pero que de alguna manera también la voz iba, ¿no? de estas personas o de ustedes, es algo que también nos interesa como archivos, ¿no? de Oaxaca en aras de preservar y difundir la memoria sonora. Y bueno, en ese sentido, pues, bienvenido maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias por invitarme. Pues entramos de lleno a este, ¿no? Un aplauso. Sí, gracias. Vamos a hacer una dinámica, ya tengo mucha confianza con usted en cuanto a platicar y demás. Partiendo de este libro de la radiografía, a usted le tocó un momento muy especial con el tema del rock, con el tema de los Happy Hunters. Antes de entrar en ese tema, usted me contó que tenía un grupo en el cual en el libro aparece un grupo a su nombre, justamente no tenía nombre, ¿no? Pero mira, no así, ¿no? Usted. Sí, en efecto te refieres a una época que yo llamo la época escolar, en donde había una confusión, o sea, llegábamos a estar de acuerdo 4 personajes que eran, me acuerdo mucho de Efrén Rojas Hernández, que era un permanente convocador a la audiencia y a que ensayáramos en la azotea de su casa o en la azotea de Alejandro Melgoza. Los dos en paz descanse, estaban hace algunos años falleciendo. Y el otro era Raúl Quintanar, que le decíamos amablemente el violín, que era el que usaba las percusiones. Y yo que de alguna manera usaba las percusiones porque lo que a mí me gustaba de hacer con la guitarra era el ritmo, que era lo que a mí me llamaba la atención, el ritmo, la manera de tocar libremente con la mano derecha, bueno, en el caso de los diestros, porque el movimiento siempre tenía que ver con el baile. Este punto era importante porque el fenómeno que se estaba gestando en ese momento era porque la gente quería bailar y ese era uno de los temas centrales. Además, todas las personas que estaban ya influenciadas por las cosas que estaban llegando y que nadie entendía, era un fenómeno de movimiento corporal, y ese movimiento corporal también tenía que ver con dejar de oír o de escuchar una serie de mandatos morales que estaban en la radio nacional, en la radio local, en las radios de todos lados. ¿Producto de qué? De una visión que tenía que ver con el amor eterno, que tenía que ver con el comportamiento individual ante la familia, que tenía que ver con las responsabilidades que a veces ni los autores de esas canciones habían profundizado o entendido. Pero no era, digamos, no se puede generalizar porque también había dentro de la tradición mexicana elementos críticos, elementos reflexivos sobre lo que estaba sucediendo socialmente. Eso indiscutiblemente que había, pero en ese momento la necesidad
la emotividad de los jóvenes estaba en el movimiento corporal y en dejar de estar escuchando cosas que le diga la directriz. En ese momento estaba el fenómeno que hoy es conocido como el fenómeno inglés o el fenómeno de Liverpool, que estaba tomando una dinámica muy intensa debido a que había atravesado por el mercado norteamericano y le había dado una explosividad tremenda. Pero al mismo tiempo México ya había sido invadido por el blues. El norte del país, de siempre, de 300 años antes, ha estado influenciado por el blues. México es uno de los países que ha estado influenciado por el blues original, y ha sido tanto por la migración de los negros norteamericanos obligados por el racismo norteamericano, que huían de la segregación, y al huir de la segregación llegaban a instalarse en Coahuila, en Nuevo León, en Chihuahua, Sonora o California, y la música que traían era el blues. Y entonces cuando se realizaba en el país, pues el blues, ¿de dónde era? Pues era el blues hecho en México por norteamericanos, o a la siguiente generación por mexicanos negros que habían sido trasladados al país por razones involuntarias. Este es un fenómeno, pero al mismo tiempo había una influencia natural de travesía entre la frontera, que hoy todavía sigue siendo una cotidianidad en la nación, pero eso también estaba creando una influencia. Y la referencia que yo doy en este caso es, si analizamos los nombres de cada uno de los rock and rolleros, que a mí no me gusta esa palabra, pero ahorita es necesario subrayarla. Sí, el rock and rollero a mí me parece que es una despección, que es una reducción de lo que realmente estaba sucediendo. Antes que mencioné esa palabra, me surgió una pregunta. Entonces, ¿cómo se autodenominaban ustedes en los 60? Cuando alguien les preguntaba, incluso hay un cartoon en el libro, sí, donde un personaje le pregunta a los muchachos, oigan, ¿y ustedes qué son, hombres o mujeres? Tenían el cabello blanco, y ellos dicen, pues somos la nueva onda, ¿no? La nueva onda. En este caso, ustedes, ¿cómo se identificaban? Bueno, de nosotros me acuerdo que ninguno de nosotros usó el pelo blanco. El único que lo usó fue el Mirinda, que además era un auténtico cantador, que era el tipo más espontáneo y que era apegado por su conocimiento personal a las canciones de Bob Dylan, a las canciones de Paul McCartney y de John Lennon, a tratar de cantarlas con legitimidad lingual. Y esto a él le provocó una serie de apreciaciones de la música, y el pelo largo fue su distintivo. Por eso le decían el Mirinda, porque tenía el pelo rojo, ¿no? Pero sí, y era un personaje que de veras nos representaba, pero los tres que estábamos tocando originalmente en lo que después llamamos los Happy Hunters, que se llamó, desde ahí los Happy Hunters, los tres estábamos pelones. O sea, todavía no teníamos la necesidad del pelo largo. Lo que nos unía era que contábamos con instrumentales para hacer la música que queríamos. Ahora, pero ese grupo, después de pasar mi experiencia escolar, ellos también habían tenido una experiencia escolar. Ellos habían sido con la expresión de dos familias, la familia Álvarez Figueroa y la familia Aragón Torres, dos hermanos de un lado y dos hermanos del otro, cuyas familias se unieron financieramente para darles una dotación instrumental a los jóvenes y quisieran en la escuela, pues, que hicieran la música que quisieran. Lo que hacían, intentaban hacer cosas como comediantes, trataban de tocar los covers en español y estaban insatisfechos. Cierto que hacían reír. Cuauhtémoc Aragón, que era uno de los personajes fundadores, también en paz descanse. Y he mencionado a la familia Figueroa, en Mirinda, en paz descanse.
Miguel Álvarez Figueroa, en paz descanse. Y bueno, en su momento voy a hablar del quinto Capicón Terminó, que fue otro momento, que también ya feneció. Pero nosotros en ese momento no nos importaba la apariencia. Incluso nos llamaba mucho la atención que todo el mundo se le informara, que todo el mundo dijera que era rebelde, cuando sabíamos que eran unos perfectos conservadores, que eran de veras uno de decir, no, que yo soy rock and rollero y uso botas y camino chueco, pero su vida era de un machismo extremo, moralistas, iban a la iglesia escondidas, rezaban y se daban de golpes de pecho y salían por la puerta de atrás. O sea, esto es un fenómeno que hay que señalar. Por eso yo creo que el conversatorio para mí, antes de empezar a hablar, el nombre que yo quería darle a esto es ¿qué pasó con el rock? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque hay una serie de condiciones. Por eso dije, el rock and roll o los rock and rolleros es una ficción. No existe, pues. Así es de simple. Lo que existe es un género, es un subgénero del blues que acabó siendo el pop y que se consolidó en Inglaterra en los años 60. Eso es lo que están llamando rock. Y el rock es lo que llamaron los locutores de la radio comercial norteamericana cuando el blues entró a los mercados. No sabían cómo llamarle, porque el rock and roll era la palabra más usada en las canciones de los negros, porque rock and roll venía de rocking and rolling, que quiere decir la mecedora y la que da vueltas. Y eso tenía que ver con alusiones al baile y con alusiones sexuales. Y entonces estos dijeron, no, pues es el rock and roll, ¿no? Y entonces, en lugar de blues o rhythm and blues, dijeron rock and roll, y pegó y salió el rock and roll. Pero curioso, los que fueron y llevaron a la cúspide de nueva cuenta al blues fueron los Beatles. No fueron los norteamericanos, ni siquiera los negros norteamericanos, fueron los 4 güerillos de Liverpool. Ellos fueron los que regresaron a los gringos la influencia que llegó a Liverpool en los barcos de guerra que llegaron al puerto. Esos barcos de guerra iban marinos, y entonces una vez que la guerra terminó, ahí estaban. ¿Quiénes eran los marinos que estaban en esos barcos? Los negros, no estaban los blancos. Y los negros llevaban su música. ¿Y en qué lo llevaban? En acetatos chicos de 45 revoluciones, y las vendían porque los chavos que estaban ahí, cuya radio había sido volada, los teatros habían sido volados, no había nada más que venta de instrumentos, compraban lo que les vendieran y empezaron a escuchar, y lo que les vendieron pues era oro molido para ellos. Es exótico. Y ese asunto, Germán, bienvenido. Una silla para Germán, por favor. Bueno, hablábamos sobre este tema de cómo se autodenominaban ustedes, por un lado, pero por otro lado, hablaste de un punto muy interesante sobre estas embarcaciones y de cómo llegaba a Inglaterra o a los jóvenes esta parte de la música. En el caso de Oaxaca, ¿a usted cómo le tocó recibir la música? ¿Cómo lo llegó a escuchar? Bueno, es en una cotidianidad muy simple. Las escuelas en Oaxaca eran los puntos de reunión de los jóvenes. Es decir, fuera del ámbito religioso y del ámbito político, las escuelas eran la cotidianidad de Oaxaca, la cotidianidad de la conversación, del encuentro, porque ahí se hacían las fiestas. No solo ibas a la escuela a estudiar, sino también hacías fiestas, también hacías reuniones y conversabas, hacías grupos de amigos. Y ahí es donde empezamos a tener audiencia. Yo mencioné a Fren Rojas, que era un melómano natural. O sea, acumulaba y acumulaba
discos y tenía un acervo impresionante de todo lo que sucedía en Liverpool. Y la otra era Silvia Ortiz, que está con nosotros. Silvia Ortiz en su casa tenía toda la colección de los Beatles y te apodábamos Silvia la Beatle, le decíamos, porque se peinaba así como ellos, ¿no? Y era la única que iba a los conciertos de veras. Y íbamos nosotros a su casa a oír el chisme y aparte nos ponía la novedad y estábamos sorprendidos. Primero, quiero señalar una cosa: nadie en Oaxaca entendía qué estaban diciendo los Beatles, nadie, ¿no? Unos porque hablaban zapoteco y otros porque hablaban español, no entendían a los Beatles, pero a todos les gustaba. Y entonces la pregunta es, ¿qué era lo que nos gustaba? Y nos gustaba el desparpajo, la naturalidad, la espontaneidad, como que esos chavos que tenían 20 años y que nosotros íbamos en el transcurso hacia los 20, bueno, teníamos entre 12, 13, 14, 15, 16, pues por ahí nos llevábamos, ¿no? Esto hizo que la sorpresa fuese mayor, porque sabíamos que teníamos que tener 20 años y tocar con esa naturalidad. Entonces, por otro lado, estaba lo que se decía el rock en Oaxaca. El rock en Oaxaca era la copia, el cover de lo que estaba haciendo la reciente televisión mexicana. La radio que a la vez era copia de nosotros y pasada por la resiladora del césped y o sea, Enrique Guzmán, César Costa tuvieron buena producción y pésima visión de lo que era el blues. Es decir, nunca se atrevieron a mencionar el blues. Nunca. Siempre dijeron, nosotros somos rock and rolleros. Y la copia llegó a Oaxaca y habló puro rock and roll. Sí. ¿Y en qué estaba el rock and roll? En cómo se vestían, en cómo se peinaban, qué zapatos usaban, qué lenguaje usaban en el escenario. Vamos a la estética. Y, insisto, era una representación falsa de lo que está sucediendo en la vida en Oaxaca. Entonces, porque aparte también Oaxaca era sumamente distinto, ¿no? O sea, Oaxaca, estamos hablando de Oaxaca, 50,000 habitantes, 70,000 para echarle para mediados de los 60 eran más o menos 70,000. Bueno, de los 70,000, pues los que habían participado en esta emoción primero, pues eran 10,000, no más. Esos 10,000 tenían entre 12 y 30 años. sí. Pero esos 10,000, que viene siendo como el 20% de la población, estaban en la búsqueda del baile y estaban en la búsqueda de oír una cosa diferente a lo que estaba. Voy a hacer mención de algo que estaba la tradición, digamos, musical de México había sido cercenada, había sido disminuida, ya no tenía la riqueza que tenía a principios de siglo, sino que a mediados de siglo la reducción de la tradición mexicana se había ido hacia el mariachi, el bolero y por ahí un maripaso, pero hasta ahí. Lo demás estaba prohibido ¿dónde? En la radio y en la televisión, por supuesto, y en el cine, pero de cajón. Entonces el mariachi hace su aparición y su coro de manera confundente, y esta es la música mexicana. Yo creo que era la colula, no sé. Toquiolula en esa época. Sí, así entraron los japoneses piratas, como entraron los chinos y como entraron los norteamericanos 100 años antes, ¿no? O sea, es el método del desarrollo del capitalismo, entra ilegal y sin desval y el mercado y es el que manda y punto. Hablabas ahorita sobre los sitios donde ustedes acudían para bailar. Eso también es un factor interesante porque lo que fui encontrando sobre cómo eran
estos sitios a donde la gente iba a bailar. Antes de, a mediados de los 60 no existían los cantantes, no existían lugares, digamos, de manera particular. Había las kermeses en las escuelas, el Palacio Municipal donde se hacían eventos, etcétera, o incluso el lunes del cerro, que a veces aprovechaban para tocar ahí algunos grupos, ¿no? Pero el rock, de alguna manera, fue ese generador de sitios, precisamente con los cafés cantantes. Ahorita mencionaste aquí a Germán, su hermano Juan Reyes, Palmeras a Gogó, el Memphis a Gogó, el Café Flamingos, que fueron los tres icónicos a mediados de los 60, acá. ¿Qué tan importante fue eso para ustedes? Antes de eso se tocaba en los patios de las escuelas, en los gimnasios de las escuelas o en las fiestas particulares. No había otra. Los bares, de los hoteles, eso fue posterior. Claro, los hoteles. Sí, ¿por qué? Porque estaban embelesados por el bossa nova, que no es para nada sí, es otra terrible, pero había esta pena ajena de decir, no, es que los rockeros, ¿no? O sea, la cuestión era la calidad musical, existía o no existía. Desde mi punto de vista, el rock de los 60 era de pésima calidad en Oaxaca. Y en México, creo que uno de los factores que mencionaste que era de pésima calidad tuvo también que ver mucho el que no hubiese acceso a los instrumentos. Sí. ¿No? Eso es un factor que no había tiendas que le vendieran instrumentos, se tenían que comprar en México, o teníamos que esperar que alguien se deshiciera de su equipo para poder comprarlo de segunda mano. Ese era el ciclo que seguían los instrumentos. En ese sentido, ¿a ti cómo te tocó la historia del primer instrumento? Bueno, la historia del primer instrumento es que la familia de Jacobo Aragón compra en el momento en que los Happy Hunters abandonan el criterio escolar. Ya no son el grupo del Carlos Gracida, sino empiezan a ser un grupo que va hacia la sociedad a buscar fiestas, a buscar lugares donde tocar, y de eso se encargó Jacobo. Yo creo que él tenía el don de andar buscando, y el prestigio o no que tuviese por su familia, lo hacía entrar con facilidad a los lugares, se movía. Y entonces él era el que promovía a dónde iba el grupo. Y entonces la aparición de nosotros empezó a darse, pues aparte de las fiestas particulares, se empezó a dar en los lugares donde podíamos adquirir dinero. Ahí nosotros cobrábamos. Es la primera vez que se empieza a cobrar. Esta aparición social es la que hace los Happy Hunters cambian su carácter. Primero porque dejan de tocar Cuauhtémoc Aragón, porque Cuauhtémoc Aragón nunca supo tocar. Era un comediante agraciado y de veras hacía reír a la comunidad, porque tenía una personalidad así de... Y aparte también, algo que comentaba Jacobo es que él también no pretendía ser parte de esta escena, se puede llamar así, sino era como, es mi hermano y vamos a tocar y tal. Y con eso hasta que dijo, ya pasó mi fase y yo les... Así es, primero era Jacobo y su hermano, se sumaron lindas, y en ese momento es cuando yo los encuentro y dejo de tocar con el grupo escolar con el que yo participaba. Mendoza, porque nos teníamos empatía entre nosotros como amigos, pero cada uno de nosotros tenía diferente criterio. Alejandro Mendoza era tocador de bossa nova y como que el blues de cabecera le sacaban ronchas. Cada que tocábamos su gesto no era benévolo. Y el violín le encantaba, ¿no? Y a mí también, pero yo no hacía más que armonía y ritmo. Y Efrén, que era un melómano de primera, no tenía la menor idea de cómo tocar la guitarra. Y entonces, pues nunca tocaba.
porque el que sabía tocar la guitarra era Alejandro y era el que no quería, y el que quería no sabía, y yo no era suficiente, y el violín había inventado su batería con latas. Dobló la lata de un tambo para pisotearla y hacer su toque. Agarró unas baquetas y le pegó unos tarros y un colchón porque sonara más grave. O sea, era una cosa, y que ahí en el lugar donde ensayábamos se oía, pero 2 o 3 metros cuadrados. Y quisimos acceder a los escenarios pidiendo chance con los Beethovens, con el grupo, decir, oye, danos chance de tocar, y pues nos veíamos gacho, ¿no? Y bueno, y nos subimos y lo hicimos mal. O sea, dejó tocar otra vez, ¿no? Lo hicimos mal. Los instrumentos, el ensayo, ¿no? Sí, pasar de una guitarra de palo a una guitarra eléctrica no es encima de estas, es otra cosa. Le empiezas a pronunciar ese ruido o la sabes tocar. Entonces, eso no sucedió, me acuerdo. Hubo 2, una fue en la prepa, en el patio de la prepa, y quedamos en ridículo, ¿no? Eso fue terrible. Eso en el ánimo del grupo pues empezó a disgregar. Viene la invitación a mí de que participe con los Happy Hunters y les digo adiós. ¿Quién fue el que te...? Fue Jacobo y Emilio. Entonces, en esta forma en cómo ustedes tocaban, tocaban mal, Jacobo y Emilio dieron algo en ti. Sí, vieron que era de ese grupo el que tocaba en el género que andaban buscando. Porque Alejandro, que era excelente guitarrista, pues tocaba a la chica de Ipanema y tocaba algunos pasajes clásicos. Bueno, su gusto estaba definido y siempre, hasta su muerte, él siempre tocó así y lo mejoró muchísimo tiempo. Pero no me entusiasmaba a Dios, hasta creo que le sacaba muchas cosas. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Que cuando me dicen, pues, se trata de que vayas a los ensayos a ver si sale, ¿no? Y entonces llegué y mi sorpresa fue que lo que necesitaba era un bajista y yo no tocaba el bajo. Pero bueno, ahí tuve que entender que el bajo pues existe en la guitarra, ¿no? Y de esa manera entré y me amarré a lo que hacía Jacobo. Y Jacobo, si algo tenía, era un metrónomo. Jacobo lo que tenía es que no fallaba un compás. Entonces eso se convirtió en mi guía automáticamente y mi enseñanza inmediata. Dije, ¡ay! Y me agarro. Y entonces el Mirinda tuvo más cancha y empezamos a sonar mejor. Y entonces vino la decisión de cambiar de repertorio. Y entonces nuestro repertorio... ¿Qué sonaba antes? Sonaba punto medio. Bueno, dejamos de tocar todo lo que tocaban con Cuauhtémoc, que eran covers en español, que tenía que ver con quítate ya de aquí, pero la no, y ya no dan sí, no, eso ya no, eso ya pasó. Y cosas de ese tipo, cosas que estaban sonando en la radio mundial, pero entonces ¿qué? Y entonces vino la propuesta y empezamos a tocar a los Doors, empezamos a tocar a los Beatles, dijimos, los Beatles es el camino. Y se nos aparece Jimi Hendrix, se nos paran los pelos, y dijimos, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos a parar? Ese fue, digamos, nuestro segundo límite. Nuestro deseo ir en busca de Jimi Hendrix, que para nosotros era la ruptura de lo que estaba sucediendo y que no teníamos la capacidad de sonar así. Claro. Y le dijimos, lo ubicamos. Y entonces, el Mirinda, que conocía muy bien la obra de Bob Dylan, pues descubre que Jimi Hendrix tiene a Bob Dylan en su repertorio muy claro y empezamos a tratar de darle cuerda con eso. Yo la tenía y esa fue la amplitud del repertorio. Y dejamos algunas cosas en español. Me acuerdo de una cosa que se llamaba, una cosa que aprendimos en Palmeras, con este grupo que vino de México, que con una copa de champán, no me acuerdo bien de la letra,
En Palmeras la aprendimos con este grupo, con los Nobels. Y allí aprendimos y eso lo integramos al repertorio y tratábamos de no ser complaciente con la quinceañera. Sí, ¿no? Esas no las sabemos, ¿no? Eso fue reforzando, digamos, la actitud de tratar de ser originales. Y siempre que llegábamos teníamos cosas nuevas, pues, siempre. Y yo creo que esta parte de los Happy, a diferencia de los demás grupos, digo, sin desdeñar, ustedes eran de alguna manera rudos en ese sentido, ¿no? Éramos rudos y nos decían los Happy ruidos, porque usábamos volumen y distorsionadores. Porque digo, los demás grupos de alguna manera sí eran, vamos a llamarlos rockeros, pero tenían estos tintes versátiles que se ajustaban a las necesidades de los personajes. Exacto. Mira, los Beethoven, que eran el grupo que sonaba con concreto, tenían un músico con un oído absoluto que era Julio Gil Bustillos, que era el artista de los Beethoven, o sea, el músico. No eran los pobres, era Gil, era Julio Gil, el cohesionador del sonido de los Beethoven. Claro, están nosotros los músicos que después fueron creciendo, que son Pablo y Guillermo que se va por otro mundo, y, perdón, no quiero decir paz descanse, Guillermo, respetos, claro, pero se separó, incluso dijo que él tenía los datos y que nunca había tocado. Pero bueno, está bien, ¿no? Pero ahí estuvo, los jóvenes, y ahí aprendió. ¿Y de quién aprendió? De Julio Gil Bustillos. Ese era el artista. Pulcro, sistemático, no perdonaba un solo compás, cantaba y tocaba con precisión. Ese era el alma de los Beethoven. Renato, no sé si en paz descanse, ¿no? Sí, parece. No relataba. El baterista, digamos que tocaba la batería, pero no tenía concepto. Pablo pasaba del bajo a la guitarra y empezó a crecer hasta que Pablo entendió que era el músico, entonces empezó a sonar muy fuerte. Pero al salir Julio, pues empezaron a tocar y a tocar bossa nova. Bien, no, tocando bien, ¿no? Los Beethoven nunca sonaron mal. Pero luego nosotros querían diferenciarse por su rebeldía y pasaban a tocar Satisfaction. Y ese era su límite. No arriesgaban nada. Hablas de esto de arriesgarse, que en el caso de Happy Hunters, ya entrando en, podemos llamarlo una segunda etapa, sí, en donde ya se arriesgan a componer. ¿A componer? Sí. Ese era el otro, sí. Y eso es algo que también a veces me cuesta mucho entender de los músicos. ¿Por qué no se atreven a dar ese paso de la composición? Esa es una de las preguntas centrales. ¿Por qué? Originalmente dije, ¿qué pasa? ¿Qué es eso del rock? ¿Qué pasó? Bueno, la inhibición y el conservadurismo de las personas que estaban inmiscuidas en el mal llamado rock era que se negaban a la composición. Eran eternos repetidores de covers. Y entonces eso se volvió una cárcel. No había manera. Ahora, nosotros hacíamos covers, pero las hacíamos, nos arriesgábamos. Y que el himno de los Happy Hunters y el Mirinda era muy creativo. Y cada que hablaba nos daba miedo, decíamos, órale, pues va, ¿no? Y a tratar de armarla. Y logramos estructurar, yo creo que por lo menos fueron 10 canciones que se habían hecho en el grupo. Probablemente de esas 10 servían 4, pero el riesgo se tomó. Ahora, esta es la etapa que yo llamo la etapa social de los Happy Hunters. ¿Qué te parece si me dejan mencionar los títulos? Sí. Dice, está por ejemplo, No es fácil amar, Llanto callado, Flores de un nuevo día, Barro, son algunas de las canciones. Sí, y Armando Álvarez era el creativo. O sea, no era, tampoco era el ritmo.
Yo era el bajista y la voz cantante, junto con el Miguel. Y Miguel era el que tocaba el órgano y Armando ¿Qué órgano era? estos Bafisa, era un boombox, creo que era, ¿no? y a nosotros me acuerdo que nos lo vendieron los Aladino. No sé, me acuerdo de eso, pero no de la marca. Sí, los Aladinos eran los que movían ahí toda la renta y la venta. Pues los Aladines dijeron, ya, ¿quién quiere esto? Nosotros. Lo llevamos. Bueno, pero fíjate, ese momento nosotros éramos nuestra curiosidad era buscar las visitas musicales que tenía Oaxaca. El caso que mencionamos de los Banderas, de los Nobel. de los Nobel, y apareció Hot Love. A ver, cuéntame. Aparece Hot Love. Esos venían de México, ¿no? Venían de México. Ajá. Hot Love era un tocador de covers de los dos. Lo tocaban igualito. El que tocaba el órgano y el piano se llamaba Jorge Lozano Cordes, oaxaqueño. Y los otros eran chilangos que acompañaban muy bien a este amigo. Y este amigo era un virtuoso, porque además del piano tocaba la guitarra y lo tocaba al mismo nivel. Nunca supe por qué se deshizo ese grupo. Yo creo que porque el regreso a la UTF ya se quería quedar en Oaxaca. Como sucedió también en porque Sí. digo, te preguntaba al inicio si habías ya leído el libro, en el sentido de que la mitad de los grupos, de los 15 o 16 grupos, o quizás más, que existieron al menos en la década de los 60, la mitad de ellos perduraron por lo menos más de 5 o 6 años, Sí. pero otros más eran super efímeros, ¿no? Los fue uno de ellos. Pero no venía de México. Bueno, venía de la Ciudad de México. Se deshace aquí en Oaxaca, se queda el Morox, que es como le decíamos a Jorge Lozano Cordes, y pues le dijimos, oye, si no tienes grupo, nosotros queremos. Y fue a un ensayo, estuvo con nosotros, y pues dijo, no, pues luego nos vemos, vamos a despacio. Y después regresó y me dijo, no, yo voy a tocar con ustedes. Y yo, ¿qué pasó? No, es que fui a los ensayos de todos con ustedes. Ajá. ¿Y qué pasó con Jorge Lozano Torres? Que era un músico que tenía un conocimiento 10 veces más que todos los que estábamos ahí juntos. Y entonces empezó a organizar los ensayos, empezó a dar directrices sonoras y empezó a darle lo que es conocido como el background del poder a la música. Y le dijimos, pero nosotros dirigimos así. Y ahí empezó a sonar este amigo tocaba y mi gente, o sea, no quería tocar, lo tocaba. Y entonces nuestra sorpresa es que el repertorio que teníamos nosotros configurado de repente era un hecho. Y entonces el último año, por lo menos el que yo viví con ellos, pues fue con Jorge Lozano, que fue un músico que cambió todo el esquema y le dio a los Happy Golpes un sonido mucho más profesional, más contundente, más claro. Y entonces pues, fue la sorpresa, porque siempre llegábamos con cosas nuevas, pero la sorpresa era que el sonido que traía Jorge pues, era nuevo y superior. Entonces a mí y a mi vida nos dejaban cantar como quisiéramos, Jacobo lo amarraba y el otro lo perseguía y el sonido estuvo en su lugar. Esa experiencia fue muy importante. Jorge Lozano, también en paz descanse, ¿cuántos? Ya hay 3 en el profesor ¿cómo está la cosa? Pero Jorge Lozano, Jorge Machorro, que está aquí con nosotros, lo conoce muy bien, tuvimos la fortuna de convivir con él hace 8 años.
Pero él venía... ¿Fue homenaje? No, el homenaje de los Happy Brothers a Belinda fue en el 2010. No, este fue en el 2012, 14, ¿verdad? Pero era Jorge Lozano en 2015. Jorge Lozano en ese momento es el director de la Sinfónica de la UNESCO. Es el director musical de la Sinfónica. Y entonces lo encontramos y dijimos, Jorge, que venga la orquesta. Y dio 3 conciertos aquí en Oaxaca. 3 conciertos tremendos. Uno en la Plaza de la Danza, otro dentro de la iglesia de Santo Domingo, de música sacra, en la Plaza de la Danza más abierto, y luego en el Alcalá, algo que cerraba su estancia y se fue. Meses después nos enteramos que había muerto en París y habíamos quedado de su regreso ya para tocar otra vez con él y nunca se dio. No se dio. Habla sobre esta parte emocional del maestro, y algo que también me sorprendió mucho es la fase final de nuestra aplicación, porque fue súper... Sí, fueron 3 años, 4 años de una actividad diferente. Por eso yo dividí el comentario en la fase escolar, la fase social, en donde ya se salió de las escuelas, ¿no? Y la fase de aprendizaje musical, que fue con Jorge Lozano, en donde él se convirtió en el director musical y en el que decía, espérate, así no va, así no. Y nos decía, sí, pero así no se dice, ¿no? sí, pero... Y entonces, eso fue un aprendizaje. Los Happy Brothers se tuvieron que disolver por razones familiares, porque había que irse a México a estudiar y Melinda se fue a estudiar ingeniería en México, yo me fui a estudiar ingeniería en México, Jacob decidió irse a estudiar al conservatorio, Jorge Lozano se fue al conservatorio y Miguel se quedó solo aquí en Oaxaca. De repente iba a México y llevaba una guitarra de 12 cuerdas y quería componer y nunca paraba, pero nunca nada concreto. Y tengo entendido que después formó un grupo de rock ya en los 70. En eso andamos casi. Desconozco si lo hizo. Claro, porque tú ya estabas también. Sí, Jacobo ya estaba tocando con un grupo que se llamaba los Shakes Hair Company. Échate ese nombre, Shakes Hair Company. O sea, el grupo que estaba preparado para tocar en la obra Hair, ¿no? Que lo lideraba el hermano de Enrique Quesada. Como yo conocía a esa familia, Por ahí van los que saben. sí, el Vilo Quesada era el director de los Shakes, que así se redujo el nombre de Shakes Hair Company, acabó siendo los Shakes. ¿Y quiénes eran los Shakes? El Vilo, el Nono, el Popo y Jack. Y Jack era Capopo. Y esos cuates sonaban fuertísimo, muy bien. Era un grupo extraordinario. Pero como en casi todo esto no hemos tocado ese punto, pero este es algo que parece con mucha frecuencia, el ego truena. Pero truena más que los cohetes en el andador turístico. O sea, el ego es un monstruo sin cabeza, camina y destruye. Y el Vilo, si algo tenía, era un ego gigantesco. Y Jacobo, otro. Y Eran 4. y el Nono era un guitarrista fuera de serie, porque había estudiado guitarra clásica y no había una expresión de guitarra dulcera que no dominara. Entonces era una cosa impresionante. Y el Vilo que quería hacer Jethro Tull Next y tocar sin camisa y rollos de ese tipo, ¿no? Pero bueno, eso destruye ese grupo y sale Epílogo, que son los 3 que quedan. Y Epílogo viene regreso y Jacobo compone un guapango
lo tocan con algo rítmico, o sea, el 6 octavos, golpeado con la batería como si fuera el paso bailable, tum, 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 tum. Y esa pieza la lleva la banda, ¿no? Yo no tuve la experiencia auditiva de la banda, ¿no? ¿Estando en México? No, me van a doler los pies y sí tenía razón, ¿eh? No manches, había que caminar como 10 kilómetros y pues el ejercicio no se me daba. Entonces, pues no. Y lo vimos por radio. Y pero por radio era terrible, el vivo, la banda fue una cosa tremenda. Ahora, de banda tres criterios. El de los revolucionarios, comillas, Sí, claro. que dicen que Avándaro fue un concierto de los conservadores que engañaron a los jóvenes. Sí, hay un artículo de Sí, eso, fue una un ridiculez engaño. impresionante. Que lo organizaron en Televisa y que, pues sí, pero los 250,000 jóvenes no fueron manipulados por ella, fueron y armaron tango y espantaron al gobierno. Pues sí, acababa de suceder lo del 68, Lo del el 71, y el 71 cheverrista. Entonces eso no era cualquier cosa, y lo que vino como a resultar fue la prohibición expresa del rock en la Ciudad de México. Prohibido. Y la izquierda en la universidad comete el mismo error. Prohíbe el rock en las escuelas. ¿Cómo que prohíben el rock en las escuelas? ¿Por qué prohíben el rock en las escuelas? Por esta enfermedad antiimperialista. Es que es la expresión del imperialismo. ¿Cuál imperialismo? Es como la Coca-Cola y es que es una imposición. Bueno, una cantidad de sandeces que pues ahí está la prueba. Y ahora, ¿qué pasó ahí? Que al prohibirlo, el rock pasó a manos de los coros de derecha, porque los coros de izquierda ya no les gustaba el rock porque eran imperialistas. Entonces esa prohibición en la UNAM provoca una cosa terrible. El rock desaparece y aparece nada más ya ideologizado por un solo sector. Antes era de todo. El rock no era una bandera, no era una ideología, era una participación de la gente. Y de repente la seccionan, ya es del muro, ya es de los fascistas, y ya es de los priistas y de los poros de derecho. Entonces eso provoca una confusión tremenda. ¿Y qué pasaba con los otros rockeros? Nada, se fueron a los hoyos funky. ¿Qué eran los hoyos funky? Eran galeras abandonadas en el exterior del Distrito Federal, que entonces tenía 8 millones de habitantes, y esas galeras abandonadas eran usadas para hacer conciertos. Y ahí donde se refugió, creo que era ahí llegaban, y llegar a un hoyo funky, estás informando en el tras bambalinas dónde va a ser y quiénes van a tocar. Claro. Yo llegué a estar ahí porque con el estilo y esta gente siempre siempre tuve contacto. Iba yo a los ensayos y los acompañé a uno o dos hoyos funky y no me quedaban ya las universidades. No dije, yo no voy. Es que sí era difícil. Era difícil porque había acoso policial. Era difícil porque había un uso extremo de drogas, y cuando no le entras, pues empiezas a tirarte rollos tú solo, ¿no? Sí, o abrir. No le entrabas, pero era tanto el humo que le quedabas de cajón. Igual. Maestro, usted tiene una trayectoria impresionante en cuanto a producciones, su historia musical es algo que admiro mucho. Incluso en la revista Rapsodia que hacemos, tuvimos una entrevista, una primera parte de la entrevista, porque no le hemos siempre nos echamos una plática muy intensa en ese aspecto. Sin embargo, a diferencia de los conversatorios que hemos tenido, usted nos propone
que podamos escuchar también o hacer un círculo de escucha con lo que se está maquetando en estos momentos con su nueva producción. ¿Qué le parece si entramos en esta etapa ya de vamos a cerrar la conversación a esto? Primero, yo quise iniciar con la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Existe? Esa es la primera pregunta. Justamente antes de entrar al aire, como se dice, ayer le comentaba que ayer estaba viendo este documental nuevamente de Molotov, ¿no? El de Wilhelm Power, sobre todo el contexto histórico de la política, los sucesos como el 68, el 71, el 94, lo de Fox, etcétera, pero que algo que no había tomado en cuenta, o sí, pero no lo visualicé en ese momento, era justamente porque tuvieron que pasar muchas décadas. Ustedes, sin duda alguna, se arriesgaron a escribir una canción, pero tuvo que pasar muchas décadas para que salieran temas tan arriesgados como el de Chinga tu madre o Puto, o un tema Saludowski, etcétera, que eso, vamos, para la década de los 90 era algo impresionante que movió conciencia de alguna otra manera, ¿no? Pero justamente hablábamos de algo que es importante en un grupo, la producción. Eso muchas veces me lo han preguntado y a veces no sé cómo responder, pero es justamente la producción de cómo manejas esta parte de transmitir al público y que puede provocar muchas cosas. Bueno, yo quiero decir tres cosas básicas. Para mí, el rock es un concepto inventado, es una ficción. La realidad del rock está en el blues, no está en el rock and roll, está en el blues, que es el tronco madre de la música. El rock es un subgénero de esa música. Y que no es otra cosa más que el blues mismo tocado a mayor velocidad. Eso es todo. Así se resume. Pero entender que el blues es un género que tiene varias expresiones intrínsecas. El blues puede ser irónico, puede ser de lamento, o puede ser crítico, o puede ser azaroso. Incluso puede ser coplero circunstancial, o sea, inventarse en el momento. Eso es así. Y no solo en la letra, sino también en el uso instrumental de la guitarra o el piano. Y yo quiero subrayar que ese momento musical del blues tuvo una derivación que se llamó el jazz. El jazz es una derivación del blues, no es el blues mismo, es una derivación del blues, porque el jazz se diferencia porque se vuelve otro género, se vuelve otra escuela, otra técnica, y porque absorbe la experiencia francesa de la armonía y se convierte en otra cosa, pero parte del blues. Y si no, pues ahí están las piezas de Louis Armstrong, que tocaba canciones de cuna, blues, que era blues, y de ahí empiezan a tener capacidades, digamos, técnicas mayores de ejercicio de la música en términos técnicos, de capacidades interpretativas que llevaron a lo que hoy conocemos como el jazz. Por eso, digamos que ese es punto y aparte, pero no hay que dejar de hablar del blues. Si no hablan del blues, no saben de lo que están hablando. Si hablan del rock and roll, pues están alimentando una mentira, están alimentando una ficción que en el radio y la televisión mexicana se inventó con los gringos para taparle el ojo al macho. Lo que se estaba realizando era un movimiento musical que se llamaba blues, y lo que llegó a Inglaterra se llamó blues, y lo que llevaron los Beatles de regreso a Estados Unidos era blues, y lo que tocó John Lennon desde que llegó a los Beatles hasta que se murió fue blues. Nada más hay que analizar el repertorio de John Lennon y
la sorpresa es que todo es blues, todo, ¿no? Y bueno, hay otras cosas, pero su repertorio fundamental es blues. Y cuando llegan a Estados Unidos, lo que llevan es las piezas de Chuck Berry y las piezas de los negros que habían sido más asequibles en ese momento en toda la Unión Americana y que habían sido desplazados por Elvis Presley, que es lo que en México se oyó como rock and roll, Elvis Presley. Pero Elvis Presley fue una expresión que los mismos gringos se espantaron y se encargaron de desaparecer. O sea, no es lo mismo Elvis Presley tocando el rock de la cárcel que Elvis Presley tocando Las Vegas. Es una cosa impresionante. Y de sus trajes estrambóticos, o sus movimientos estrambóticos, perdón, a su presencia mística del amor, ¿no? Es una transformación producto del dinero o de la represión moral. Ahora, eso es lo que llevó a México. O sea, las películas de Elvis Presley, la sorpresa aquí en México. Y un día, las ponían un día, que no llegaba, ¿no? Sí, claro. Que tenían miedo a Elvis Presley. Comprar un boleto en el cine, no sé qué, el cine, un cine que estaba ahí por los Cautelos, en la Ciudad de México, ¿no? Se pagaron los boletos y se acabó, o sea, nunca más volvió una película de esas. Ahora las vemos en todos lados, con facilidad, y ahora las vemos y nos morimos de la risa. Pero bueno, ahora, ese punto quiero subrayarlo. El blues es la rama troncal de lo que es el rock secundario. Y es mentira, me voy a sesgando, que el rock sea una ideología. El rock no es una ideología. Ni representa rebeldía, ni representa una cosa antisistémica, ni representa nada. El rock es un género musical dentro del blues, que es el género madre, que ha trascendido cuando ha existido la producción musical, porque ese rock se cruzó en el momento en que la tecnología empezaba a tomar velocidad. Pasó de las grabaciones de carrete a las grabaciones digitales, y de las grabaciones digitales a la prueba de los sintetizadores, y de la prueba de los sintetizadores a sonidos que no existían, y todo ello lo podemos verificar en toda la producción de lo que hicieron en Liverpool y lo que hicieron en California. Incluso había estas ediciones monogaales, ¿no? Cuadrofónicos, etc. Exacto, y que hoy vemos que hasta se paran la voz, ¿no? Como que se perdió Preston, y sacan la voz nítida de una pieza que se había escrito 50 años antes, ¿no? Sí. Bueno, si nosotros no somos capaces de aplicar esa tecnología, vamos a tener un atraso de 50 años de cajón. ¿Por qué? Porque el blues necesita producción. O sea, el blues no se quedó en sus orígenes. El blues evolucionó y es la música más importante del planeta, por encima de lo que están haciendo todavía los hindúes, los chinos, los birmanos, los coreanos, que son los que están ahorita avanzando sobre el mercado de una manera muy fuerte. Pero la ventaja que tiene el blues es que entró a muchas partes de la conciencia humana y entró a muchas lenguas. Sí, el inglés fue su fuente, pero el descubrimiento de que el blues se puede cantar en español no es muy viejo. O sea, si tú oyes el blues mexicano cantado en los años 70, está guachado. Quieren hablar como gringos, ¿no? Y quieren cantar como... No, eso no te hace grosero. O sea, cantar como gringo hablando español o un español pésimo, no te hace grosero. Y eso le ha sucedido a rockeros fundamentales en México. Me acuerdo de una canción
que siempre he admirado, que se llama Charro de Nacimiento. Y dije, qué canción, esta va a estar tremenda. Y era la apertura de un concierto, ¿no? Y llego al concierto y cuando la canta no entiendo qué está cantando. Y porque decía, Charro Nacimiento, con sí, nacional, ¿qué cabrón dijo? No sé, ¿no? Pues decía Charro de Nacimiento con prestigio nacional, pues siempre lo que ha comido. Y eso se volvió un vicio. Y ese vicio lo trasladaron, se empezó a extender en el país. Y luego viene la otra experiencia que señalas, la de Molotov. Ser rockero no es mentar madres sobre todo el mundo. Se vale, nada más que hay que ponerlo en el negocio, ¿no? Claro. Pero hay una cosa que yo la veo triste. El rock fue muy lejano de la literatura, muy lejano, el rock en español. Que eso también es parte importante de la composición. Claro, para componer hay que conocer la lengua, y para conocer la lengua hay que leer poesía, hay que leer novela, hay que leer literatura, si no, no puedes. Y dices, bueno, pero estás hablando de los Beatles. Pues ellos, la gracia que tenían es que estaban educados en la literatura de dónde, de su tierra. Conocían la literatura inglesa, conocían la literatura celta. Entonces la poesía para ellos era natural. Esto de que cantan en coro y que en primera y tercera voz con una facilidad y una naturalidad, es por su educación. Es su educación, es su tradición. Y eso, si no entendemos que lo que los Beatles cantaban era su tradición y lo que la tradición les había constituido, no lo entendemos. ¿Por qué? Entonces, ahora cuando decimos, no, pero ellos lo hacían así, no, lo hacían así, pero habían aprendido. Claro. En serio. Ninguno de ellos estudió música, nadie. Pero eso no es una gracia. Ellos se pasaban días, meses para componer una canción, porque al otro no le gustó y ¿qué onda? Y Lennon le decía al otro, está muy cursi, síguele. Y empezaron a hacer una retroalimentación bajo la idea general del primero. Eso es un método de trabajo, no sé si sea el mejor, pero el resultado ahí estaba, claro. Si vemos las películas que hicieron en estos últimos años, ahí notamos que no estaban solos los cuatro, había como 20 alrededor de ellos diciéndoles cómo iba el asunto. Y que cada canción estuvo grabada por lo menos 20 veces antes, y que la oían y decían, no, eso no va, para afuera. Eso es producción. Editar, cambiar, dudar de la obra misma, dudar del grupo que uno está haciendo, no creer que ya salió, no. Y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, en conclusión, el blues es la madre del género, pero lo otro es que la producción es el alma del blues contemporáneo. Sin la producción, sin entender a fondo la producción, no podemos tocar música contemporánea popular, que significa el blues. Ahora, cuando estoy generalizando, eso no quiere decir que debamos tocar blues todos, no. Eso es lo que estamos hablando. Pero igual pasa en la tradición al tocar sones, al tocar cha-cha-cha, al tocar danzones, lo mismo, sin producción y sin tecnología y sin literatura, mejor no entren, porque van a ser muchas payasadas. Qué bueno. Ese es, en conclusión, yo creo que por ahí va. Ahora, si me permite, pasamos a justamente a este tema, sí, que es parte de lo que usted va, sí, claro, de lo que usted está hablando, pero también es parte de lo que van a lanzar próximamente. ¿Le parece si escuchamos este primer tema? Sí. Y posteriormente nos habla un poquito acerca del contexto de este material. Sí, una pieza que dimos por terminada hace 4 días. Se llama La Fiesta
y si hay suficiente volumen, escuchen. Ahí está. Muy bajo. No se distingue. Es como la radio de la XCI. Hay 10 puntos menos abajo. Asusta la calenta de este mundo laboral y truenan los cohetes en la comunidad. En lugares encantados, haciendas bailan de sol, parroquianas feministas escapan del cantón. Hay María de Guadalupe, del Sagrado Corazón, bailemos esta noche de escondite y el amor. Nos gustan los orgullos, tocamos rock and roll, el vino y los mezcales despiertan la pasión. La Llorona encantadora es una rola, por favor, sigan. Ay, 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 es que si se canta y no llores, bailemos corazón. Pero el tema ya está. Algo espiritual para el dolor del alma, un equilibrio y para lo corporal. Así lo repite, así lo repite. Salicílico. Bueno, escuchamos parte de esta canción que va a lanzar próximamente. ¿Puede contextualizar sobre este material, este tema? Sí, claro. Bueno, es una alusión a una fiesta a la que se está convocando y se empieza a realizar una descripción de qué tipo de personal está reuniéndose en esa fiesta. Y se hace mención de, sobre todo, la presencia de mujeres, no en el sentido de, digamos, no en el sentido de las mujeres perseguidas o acosadas, sino descritas en la sorpresa que están dando. Ahí se reúnen las anarquistas que no dejan de bailar, las feministas que abren botellas como si fueran maracas, ¿no? Y de repente la sorpresa de que yo tengo una novia trotskista que baila belly dance y después digo que a nosotros nos gustan los colorios y nos gusta el rock and roll porque La Llorona Encantadora es una rola, por favor, ¿no? Y hago alusión a la otra canción de Cielito Lindo con su grito central que es ay, 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 canta y no llores, ¿no? Entonces no tiene ninguna, o sea, también yo quiero señalar una cosa, en el rock and roll o en el blues no se hace filosofía. Aquel que haga canciones y crea que sustituya a la poesía o a la filosofía está equivocado. La canción es un género que pertenece a un sector de la literatura que es la lírica. Y ahí puede entrar el pensamiento, puede entrar la literatura de cualquier altura y hay que cuidar. Lo que hay que tener son experiencias poéticas, no sustituciones filosóficas o sustituciones poéticas. O sea, la pretensión no es sustituir a Octavio Paz, pero que se note que lo has leído, sí, ¿no? En el sentido espiritual de las cosas, o sea, has leído, te has enterado de cómo está la lengua, ¿no? Claro.
qué altura ha agarrado o qué soltura tienes para ir diciendo cosas con congruencia. Yo pienso que esos son los límites, no tanto de que quiera uno decir la neta, o que quiera uno decir la verdad absoluta. No, se trata de aligerar las cosas y de que corran, ¿no? Maestro, ¿qué le parece si invitamos al público si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer al maestro Víctor, o si quieren algún comentario, no sé? Se cayó. ¿Alguien aquí? Sí, no lo veo. A ver. No, sí, esa canción de la fiesta la tengo que ver 10 veces más. No, ahorita no. No se oyó, no se oyó. Bueno, viene la pregunta. ¿Sí? Para empezar, pues felicitar y agradecer a Víctor Martínez su presencia y sus conceptos y todas las ilustraciones que nos ha hecho sobre la historia del rock, la particular historia del rock en Oaxaca y por supuesto parte de su propia historia de vida de Víctor, que es tan rica. Me llamó la atención un aspecto en el que no me había yo detenido a reflexionar, tratando de atender y de entender este tema, que es precisamente lo de la importancia, y lo digo porque lo voy a relacionar con una querida persona. Yo la consideré siempre de una u otra manera, aunque no la hayamos cultivado la amistad, yo la consideré una amiga, a Silvia Davidle. Probablemente Silvia, entre los personajes que se comenta, fomentadores, amantes, apasionados del rock, probablemente creo que ella era la única que tenía el pelo lacio. Y esto es muy importante. Y todos los demás, los músicos, los intérpretes y los demás, de una u otra manera han hablado del rock con más propiedad, pues no lo tenían. Y yo creo que esto era importante a tomar en cuenta de qué cosa podría haber significado en ellos el que esto no lo pudieran tener a la manera de sus ídolos, porque yo creo que ellos, como tantos de nosotros, sufrieron cuando nos queríamos parecer a los Beatles, y pues con estos pelos definitivamente, por más que nos los rizáramos, nos los aplanáramos y nos los tratáramos de controlar con todo lo posible, pues no lo lográbamos, ¿no? Y bueno, y de alguna manera eso también en su momento tuvo que aportar una identidad también más propiamente o redundantemente dicha a los intérpretes, porque si nosotros repasamos de los rockeros mexicanos, ¿quién tenía el pelo lacio? De los rockeros clásicos. Bueno, imagínense, entre los cantantes más o menos clásicos que dejaron de una manera u otra enseñanzas, pues estaba Manolo Muñoz o César Costa, Enrique Guzmán. Tenía el pelo lacio, pero no se lo podía dejar para abajo, se lo tenía que peinar para arriba, y no era posible que tuviera una melenita y flecos como los Beatles, no era posible. Y bueno, Alberto Vázquez mucho menos, en fin. Y todos los demás que venían, pues tenían los pelos también crespos, mulatones, ¿no? Es decir, eran mestizos nuestros que difícilmente iban a lograr esa apariencia. Y así como no lograban esa apariencia, pues también no lograban muchas cosas en la interpretación musical, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que me parece interesante a reflexionar. El otro, a mí me agradaría mucho que
Víctor hablara de sus propias influencias, quienes fueron para él influencias. Yo, por ejemplo, ahorita en esta última pieza, noto, por un lado, en el título, pues una referencia a esta preciosa pieza que Chick Corea tiene compuesto, que se llama La Fiesta, precisamente, una de sus más bellas piezas del jazz contemporáneo, pero que está evocando toda la tradición de la música clásica y popular española. Pero también noto influencia de Bob Dylan. Noto mucha influencia de Bob Dylan en la cadencia de la pieza. Entonces, yo agradecería que hablaras de tus influencias, Víctor, y también coincido en que, en efecto, al rock no puede caracterizársele como una postura ideológica. En ese sentido es recontradictoria. Pues miren a los exponentes en el rock de aquellos polvos, de aquellos lodos. Si nosotros nos refiriéramos a el Tri, pues recordemos que Lora termina cantándole a la Virgen de Guadalupe y bueno, sin renovar realmente la música, el rock especialmente, sin aportar nada. Entonces, también el que nos digas algo, Víctor, sobre a qué crees tú que se debe este vacío que tenemos. Que nosotros no tenemos unos dos, no tenemos que los evoquen, no tenemos un Mick Jagger, no tenemos pues a otros que representen más la herencia de los Beatles, no tenemos nada equiparable en estos momentos en México con Sting y etcétera, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Si estamos huerfanísimos, ¿no? Bueno, en efecto, yo creo que acabas de tocar el punto neurálgico más fuerte de la cuestión del rock. El blues en México, yo decía, fue ajeno a la literatura, ajeno a las artes, siempre fue visto como el recoveco de la conducta y el recoveco de la ideología. Aparte, la ausencia de la voluntad creativa, el miedo al ridículo, llevó a una obturación y a una copia de copias y copias y copias. Y los mejores músicos de los años 60 y 70 en la Ciudad de México, donde había un ejercicio sonoro intenso y de mayor calidad, hacían lo mismo. Es decir, si yo hablo de los Dub Dubs y yo hablo de estos grupos que venían del norte del país con una experiencia muy interesante desde el punto de vista sonoro, lo que cantaban eran covers para cantar igualito que los Beatles, para cantar igualito que los Rolling Stones, para cantar igualito, y el que no tocaran o cantaran igualito, la frustración era del grupo, ni siquiera era del público. Y entonces acostumbraron a la audiencia a que deberían estar tocando hasta los errores, ¿no? Si no, entonces había que ver, y pasaron años y años en diferentes foros, porque lo hacían cuando había ya un poco de libertad para su aparición, lo hacían en las pistas de hielo, y ya iban con el frío terrible a oír blues a estos lugares. ¿Y qué oía uno? Pues el disco de los Beatles y el disco de los Rolling Stones y lo que estos cuates habían copiado de Blood, Sweat and Tears y no paraba la copia. Los Dub Dubs, que digamos fue la expresión musicalmente más acabada como grupo, nunca presentó originalidad. Y yo pienso que era el miedo, pena y falta de formación personal. Es decir, eran una zarza de maleducados.
Y eso no les permitía crecer. ¿Sabían tocar? Pues sí, pero la técnica de la música no hace que las cosas se transformen. En cambio, la falta de educación, formación y estructura no permite que crezca la expresión artística. Y entonces, esa fue la experiencia de Lora, porque Lora, cuando empezó a presentar cosas nuevas, no eran canciones de él, eran de Rodrigo, que era un autor vagabundo, porque para Rodrigo, sí ser de esa corriente, él se definía como rockero, pero se manifestaba como rupestre. Bueno, como rupestre, pero era un grupo, los rupestres era un grupo que se aliaba en torno al blues. Rosas, pero él era el más creativo y era el que hizo las canciones, es el que hizo las canciones. Quizá el compositor más lúcido de esto que preguntas es Rodrigo. Y Rodrigo, en efecto, era una persona que conocía la literatura mexicana, que estaba leído y que, bueno, él expresaba ya su emoción pura y tenía una espontaneidad para escribir increíble. Trabajaba muy bien la ironía y trabajaba la crítica, que es muy difícil de lograr. Entonces, estos dos elementos lo llevaron a ser el compositor de los años 80. Y bueno, su desaparición súbita del temblor del 85, pues dejó así su música, se ha venido rescatando de cassettes y se ha rescatado de cassettes de una forma mecánica, no se rescató de una forma profesional, digamos, orgánica, totalmente. como la que estoy tratando de señalar que se usa hoy, sino era pasar el cassette, pasar el cassette a un disco. Eso no tiene gracia, sino sacar del cassette y elevarlo y darle el nivel, pues nunca se hizo. Entonces se puede escuchar a Rodrigo distante, velado, raro, ¿no? Pero ahí está, su obra existe, es el único. Javier Batis, que era poderoso para tocar, tocaba como cura. Él y su hermana tocaban un poco, que lo hacían muy bien, pues sí. Pero ¿dónde está la obra de Javier Batis? No existe. Ahora está la de Guillermo Briseño. Guillermo Briseño sí tiene obra, pero es parte de este fenómeno que yo critico como, ¿y quién lo entiende? ¿En qué está hablando? ¿Por qué pronuncia como gringo? Si es un chilango vil. ¿Y por qué no se respeta a sí mismo? ¿Por qué quiere eso? Porque él vivió 10 o 15 años en los Estados Unidos y creer que hablar así lo hace más original es una desviación del espíritu. Y yo pensé que era una canción, no, todas sus canciones las canta así. Entonces, él, digamos que podría haber sido el representante de una composición en el blues, porque además es un blusero de veras. Ya lo ves tocar el piano y dices, hijo, ¿por qué no te calles y tocas el piano? Es una cosa impresionante. Pero cuando uno lo oye, pues no, hay una cosa muy rara y te deja la sensación de frío en el alma. Dices, no, pues, ¿por qué no? Y es un nacionalista agrio, ¿no? Y dices, ¿cómo? Sí, pues en ese sentido. ¿Cómo le haces tú, no? ¿Cómo le haces por ser nacionalista? Hijo, si hablas como el Pato, ¿no? Sí, esto me llama mucho la atención. Esta es una experiencia, la de Rodrigo, la de Batis, la de Lora. Estoy hablando prácticamente de la misma generación, Rodrigo más joven y más creativo que todos ellos. Claro. Pero Rodrigo
hacía su música para cantar en los patios de las casas, en la calle, se paraba a tocar para ver si le dejaba más lana. Espontáneo, ¿no? Sí, es espontáneo. Y además él le decía, bueno, ¿por qué no vas y tocas formal? No le interesaba. Y en su casa hacía tertulias, y las tertulias eran todos en el suelo, y de repente él se prendía y era sorprendente. Siempre tenía cosas nuevas, y o te hacía reír o te hacía reflexionar, y tenía capacidad melódica. Sus canciones tenían gracia melódica. Entonces, él fue para mí el compositor que pudo haber alimentado una corriente en México. Los otros que son Molotov, yo creo que la crítica es un elemento fundamental para hacer canciones, o para hacer poesía, o para hacer literatura, o para escribir y pensar, pero no puede ser que uno llegue a los límites a lo que llegó el grupero en el ámbito macho mataféminas, ¿no? No puede ser que uses el mismo lenguaje que usa el grupero para convocar al asesinato de mujeres y lo hagan para matar políticos, o para desaparecerlos a mentadas de madre. Yo creo que se le puede mentar la madre a alguien, pero una vez, ¿no? ¿Para qué siempre? Entonces yo creo que en la experiencia creativa de Molotov, que es la experiencia del norte, Monterrey, pues no, se quedó vacía. Y así ha venido caminando. Hay un grupo que me llama la atención, su espontaneidad, su capacidad y su habilidad para hacer canciones, que es este grupo que, ¿cómo se llama? Ay, Jaime, ¿cómo se llama? ¿De dónde son? ¿De dónde son? No, Chilangos, bueno, es un conjunto de provincias que se reúnen en México y que tocan Café Tacuba. Café Tacuba es muy creativo. Yo pienso que su oscilación entre los géneros no ha dejado que nosotros agarremos un estilo de ellos. Pero cada que oye uno sus canciones están bien acabadas, bien hechas. Y están en una producción seria. Son los únicos que ven. Los jaliscienses producen muy bien, pero producen con mucho dinero y con poco cacumbe. Ahí está el caso de Maná, ¿no? Maná es un grupo que suena hasta arriba y que dice pues lo que le fue la borrachera a su autor, nada más, ¿no? Y la otra novia y el dolor que le produjo, y no pasa de ahí, ¿no? El otro grupo que tiene que ver con el sonido que vino de Chiapas es Elefante, que había capacidad creativa y que llegó a gustar, pero bueno, hay que reconocer que las adicciones y las drogas sí te dejan fuera del camino, sea alcohol o humo o polvo o pastilla o la cantidad se transforma en calidad y te parte el alma y no te recuperas. Pues es el caso de Elefante. Y al retirarse su compositor, ya no recuperaron nada. Se volvieron un grupo que suena comercial terrible y suena ya igualito todo. Es el caso de Chiapas, el caso de Jalisco. Claro, hay muchos lugares de donde podemos matizar. Por eso la pregunta de qué pasa con el rock es esta obturación. Yo insisto, en mi respuesta más aproximada a tu pregunta es: hay una carencia de formación y estructura. Y es probablemente el sector que se inclina por el blues y el rock, es el más mal educado. No tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con las clases sociales, tiene que ver con la apreciación de cómo tiene que crecer la gente interiormente. Es decir, con qué espíritu
se adentra a hacer arte. Este es el punto central que han señalado los otros que tienen que ver. Pero si no hay una formación, una estructura, y esto por supuesto lo estamos hablando en el terreno del blues, pero insistí hace rato, es igual para hacer cha-cha-cha, y es igual para tocar una petelera, o para tocar el son, para tocar el revoltijo de los valles centrales de Oaxaca. Hay que salir de ese nivel graso, chato, populachero. No puede ser, y el ejemplo lo han dado las comunidades mismas. O sea, si nosotros hablamos de Tlahuitoltepec, estamos hablando de música y hay que escucharlos. Pero si hablamos si hablamos de lo que está haciendo en el Istmo, pues estamos hablando de un nivel muchísimo más bajo. Y si nos vamos a la Mixteca, hijo, se va a la barranca más. Y si hablamos de los valles centrales, la cacofonía es muy alta. Y Tlahuitoltepec, ¿cómo libró esto? Hay una pregunta central de Tlahuitoltepec. La contestación de ellos fue: porque nosotros defendemos nuestros usos y costumbres. ¿Bueno? ¿Está bien? ¿Y cuáles son los usos y costumbres? La música, los rituales, la espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad? La misa y el ruido. Es eso, ¿no? Está bien. Los festejos de sus santos patrones, está bien. Pero digo, ¿cómo son? ¿Por qué ahora Tlahuitoltepec suena mejor que la banda de la música del Estado? ¿Por qué lo provocó? Pues es que un grupo de nosotros, a edad, no sé, 20, 25 años de edad, salieron de Tlahuitoltepec y se fueron a estudiar a todos los conservatorios del país. Y regresaron de común acuerdo todos a la comunidad, pero regresaron a aplicar los conocimientos que habían adquirido en el conservatorio, en los conservatorios, en Michoacán, en el DF, en la UNAM, o en el Centro de las Artes. El caso es que regresaron. ¿Y qué regresaron? ¿Cómo estuvo eso? ¿A qué regresaron? A sus usos y costumbres. ¿Y cuáles eran sus usos y costumbres? No, la música en Tlahuitoltepec siempre ha sido que el niño aprende música antes de hablar español, antes de cualquier cosa, aprende música. ¿Cuál fue la diferencia? Que los de Tlahuitoltepec que regresaron aplicaron el criterio de la Sinfónica Europea para ensayar, para probar instrumentos y para ir avanzando hacia el concierto. Es decir, la disciplina, la afinación y la audiencia interna. ¿Cuál es esa? Una, la disciplina es todos al tal se tienen que cuadrar a esto, ¿no? Horarios, trabajar y trabajar todos los días. El otro era afinar su instrumento, afinar con la nota que está volando ahí en el aire y todos sobre la misma nota. ¿Qué es el criterio occidental? O sea, es un criterio ancestral de la música clásica de Occidente. Y el otro, que dividieron a las filarmónicas de Tlahuitoltepec como primero, las percusiones se ensayan en este lugar, las maderas se ensayan en otro lugar, los metales se ensayan en otro lugar, y cuando se sepan todos y nosotros que vamos a dirigir, oigamos cada sector, vamos reuniendo a ver primero los trombones con la percusión, y esa disciplina empezó a llevar a que cuando sonó por primera vez Tlahuitoltepec como suena hoy, la sorpresa fue que crecieron 30 años adelante. ¿Por qué? Tocando su mismo repertorio. No cambiaron ninguna de las piezas de Tlahuitoltepec, ni los bailes, ni las danzas mijes, ni ninguna. La diferencia está en que si uno oye la grabación de antropología de los mijes tocando sus bailes, oye lo de antropología de hace 25 o 30 años, y oye uno lo mismo con lo que toca ahora Tlahuitoltepec,
es radicalmente diferente. Y es lo mismo, paradójicamente. Es la misma pieza, nada más que una está mal tocada y la otra está perfectamente bien tocada. Esa es la diferencia. Exacto. Maestro, pues le agradecemos mucho por estas palabras. La verdad es que siempre es un gusto platicar con usted sobre el ámbito de la música, sus producciones. Tenemos ahí pendiente toda la segunda parte de la entrevista para la revista. Y pues vamos a reproducir este tema ya despidiendo este conservatorio. ¿Qué quieres poner? Con destellos, pero con volumen, pues, si no. ¿Qué cosa? Ay, mi bastón. Esto es que ya aprendí. Pero no es a veces destellos, pero bueno, hola. Ajá. Volumen. Dice lo que cayó, calla lo que digo, sueña que olvido y olvida lo que sueño. El agua le recorre y escurre en su camino, navega y le recorre como el agua del río. Dice lo que cayó, calla lo que digo, sueña que olvido y olvida lo que sueño. Al recordar su nombre, yo le puedo nombrar lluvia de mi sueño, destellos de mi andar. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña que olvido y olvida lo que sueño. El agua sueña y canta, y sueña el canto del agua. El canto sueña el agua, y sueña el agua y canta. Viven sus fantasmas, enterrados en sus ojos, permanecen en mirada, en el espejo rojo. Dice lo que cayó, calla lo que digo, sueña que olvido y olvida lo que sueño. El agua de los sueños profundos del camino, navega en su lecho y en el agua del río. Dice lo que cayó, calla lo que digo, sueña que olvido y olvida lo que sueño. El agua sueña y canta, y sueña el canto del agua. El canto sueña el agua, y sueña el agua y canta. Dice lo que cayó, calla lo que digo, sueña que olvido
te digo que tiene